En todo el mundo, el corredor de la muerte no es solo un lugar de espera, sino un confinamiento de terror y miedo indescriptible. Es un lugar donde el tiempo se detiene y cada segundo se acerca más a lo inevitable. En algunas prisiones de Estados Unidos, los reclusos experimentan ejecuciones fallidas de las formas más aterradoras. En Arabia Saudí son lapidados hasta la muerte, mientras que en Corea del Norte son brutalmente ejecutados por un pelotón de fusilamiento. En este vídeo descubrirás los aterradores detalles de lo que significa vivir con miedo a la muerte en el corredor de la muerte. Así que abróchate el cinturón porque estas historias son tan aterradoras como reveladoras. Empecemos. Vuelos de la muerte. En los años 90, el corredor de la muerte en Argentina era muy impactante y la razón de esto te dejará totalmente incrédulo. Durante la época de la Guerra Sucia, algunos reclusos condenados a muerte fueron brutalmente asesinados en los infames vuelos de la muerte, y esto asustó a muchos hasta la médula. Los vuelos de la muerte fueron una práctica espantosa en Argentina, que fue utilizada por la dictadura militar del país como una forma de eliminar a los disidentes políticos. La operación consistía en drogar a los prisioneros, a menudo con el pretexto de trasladarlos a otro lugar. Pero en lugar de eso, los agentes militares trasladaban a estos reclusos en aviones y luego los arrojaban desde la aeronave al Océano Atlántico o al Río de la Plata. Se dice que las víctimas de estas ejecuciones eran a menudo activistas políticos, periodistas y muchas otras personas que eran consideradas una amenaza para el régimen. Aunque los denunciantes afirman que muchos de los objetivos eran miembros de grupos de izquierda como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, la campaña también se extendió presuntamente a cualquiera que se considerara opositor al régimen dictatorial. Al parecer, el personal militar llevó a cabo estas operaciones para borrar cualquier prueba de sus crímenes, al tiempo que acababa con la vida de unas 30.000 personas. Afortunadamente, las operaciones de vuelos de la muerte recibieron muchas condenas, y más tarde, en 2017, varios oficiales militares fueron condenados por crímenes contra la humanidad, y algunos recibieron cadenas perpetuas por su papel en estas atrocidades. Uno de ellos fue el exoficial de la Marina Adolfo Scilingo, quien, según se informa, mató a 30 prisioneros de izquierda que fueron arrojados a 4.000 metros sobre el Atlántico en 2 viajes. Al testificar más tarde sobre estos hechos, Scilingo describió cómo se sedaba a los reclusos y se les conducía a la muerte mientras creían que estaban siendo trasladados a un lugar seguro. Finalmente fue condenado por crímenes contra la humanidad y encarcelado por un total de 640 años por un tribunal español. Scilingo fue el primer oficial de la Junta Militar Argentina en ser encarcelado por un tribunal extranjero por crímenes contra la humanidad. Mientras que estos vuelos de la muerte fueron actos deliberados para acabar brutalmente con la vida de los reclusos, el siguiente incidente en el corredor de la muerte no fue planeado. Ejecución fallida. En 2014, Clayton Lockett fue ejecutado en Estados Unidos, pero no fue solo su ejecución lo que levantó mucha polvareda, sino el incidente que ocurrió durante el proceso. El 6 de junio de 1999, Lockett fue arrestado por el asesinato de Stephanie Neyman, una joven de 19 años que se había graduado de la escuela secundaria 2 semanas antes. Lockett y 2 cómplices habían golpeado a una de las amigas de Neyman y abusado sexualmente de otra. Según se informa, Lockett le dijo a Neyman varias veces que la mataría si no prometía guardar silencio. Pero a pesar de sus amenazas, Neyman insistió en que iría a la policía. Lamentablemente, antes de que pudiera hacerlo, Lockett supuestamente le apuntó con un arma y le disparó 2 veces. Él y sus cómplices también la enterraron en una tumba poco profunda, mientras aún estaba viva. 15 años después de su arresto, Lockett se enfrentó a una de las sentencias de ejecución más brutales jamás registradas. Se le dijo que sería ejecutado mediante inyección letal. Sin embargo, el proceso salió terriblemente mal cuando la vía intravenosa que administraba la inyección letal se colocó incorrectamente, lo que le provocó la muerte por un ataque al corazón. Según la documentación judicial, Lockett fue pinchado al menos 16 veces en un intento de insertarle la vía intravenosa para la inyección letal. Se dijo que no había disponible la aguja correcta, por lo que el médico utilizó una aguja de 3,175 centímetros en lugar de una de 5,08 a 5,66 centímetros para poner una vía intravenosa en la vena femoral de Lockett. Al hablar sobre el incidente, un testigo describió cómo Lockett gimió y se retorció mientras le administraban la inyección letal, una inyección que acabó con su vida 43 minutos después. Algo similar ocurrió en Serbia en 1947, cuando personas consideradas criminales de guerra y opositores ideológicos fueron ejecutadas por miembros del movimiento partisano yugoslavo y las autoridades comunistas de la posguerra.
Según los informes, estas matanzas no fueron planeadas, sino que fueron venganzas individuales desorganizadas durante el caos de la posguerra. Si bien estos incidentes en el corredor de la muerte no fueron planeados, los siguientes fueron actos deliberados para acabar con la vida de los reclusos. Electrocución. La electrocución es uno de los métodos más brutales de tortura y ejecución que se han utilizado, ya que las personas condenadas son sometidas a una fuerte descarga de corriente eléctrica. Este método fue uno de los métodos de ejecución más utilizados en Estados Unidos y consiste en aplicar una o más corrientes eléctricas de alto voltaje a través de electrodos conectados a la cabeza y las piernas de un preso condenado que está atado a una silla. Un ejemplo típico es la ejecución en 1953 de Ethel y Julius Rosenberg, acusados de espionaje en Estados Unidos. El 19 de junio de 1953, Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados por conspirar para pasar secretos atómicos estadounidenses a los soviéticos. La pareja fue la primera ciudadana estadounidense condenada y ejecutada por espionaje en tiempos de paz. Julius Rosenberg fue arrestado bajo sospecha de espionaje el 17 de junio de 1950. Fue acusado de dirigir una red de espionaje que pasó información ultrasecreta sobre la bomba atómica a la Unión Soviética. 2 meses después, su esposa Ethel también fue arrestada. Y después de un breve juicio que comenzó el 6 de marzo de 1951, la pareja fue finalmente condenada. Durante los 2 años siguientes, Julius y Ethel se convirtieron en objeto de debate tanto nacional como internacional. Aunque finalmente fueron ejecutados en la prisión de Sing Sing en Ossining, Nueva York, la pareja se había negado a admitir ningún delito y proclamó su inocencia hasta el momento de su muerte en la silla eléctrica. En Florida, se adoptó un método de ejecución similar en 1990. Sin embargo, aunque se suponía que el recluso Jesse Tafero iba a someterse al proceso habitual, sufrió mucho más cuando la silla eléctrica no funcionó correctamente. Se informó de que la silla eléctrica falló 3 veces, lo que provocó que salieran llamas de su cabeza. Mientras que estos escenarios del corredor de la muerte estaban destinados principalmente a dañar el cuerpo de los reclusos, el siguiente escenario afectó en gran medida a sus mentes. Aislamiento en el corredor de la muerte. Los reclusos del corredor de la muerte en Japón viven en un aislamiento extremo, a veces durante décadas, sin previo aviso de la fecha de su ejecución. En países como este, los reclusos del corredor de la muerte viven en condiciones muy restrictivas y psicológicamente agotadoras, normalmente durante mucho tiempo. Según se informa, estos reclusos están recluidos en régimen de aislamiento, donde se les permite una interacción limitada con los demás y tienen un acceso mínimo a la luz solar y al aire fresco. El objetivo de este sistema es imponer a los reclusos un aislamiento extremo, que a menudo conduce a graves problemas de salud mental. Una de las prácticas más controvertidas del sistema de pena de muerte de Japón es la falta de notificación previa de las fechas de ejecución. A veces, los reclusos suelen ser informados de su ejecución solo unas horas antes de que tenga lugar, y esto les niega la oportunidad de prepararse mentalmente para su muerte, despedirse de sus seres queridos o presentar cualquier recurso legal final. Aunque el gobierno japonés ha defendido sus políticas como necesarias para mantener el orden y prevenir los suicidios entre los reclusos, los críticos las han descrito como crueles e inhumanas, sobre todo porque los reclusos tienen que vivir con el temor constante de que cualquier día pueda ser el último. Al igual que en Japón, también ha habido informes de reclusos ejecutados sin su conocimiento previo en China. En 2012, los reporteros del programa de entrevistas llamado Entrevistas antes de la ejecución revelaron cómo los prisioneros en China son ejecutados generalmente solo 7 días después de ser sentenciados. El programa, que presenta a un reportero entrevistando a reclusos condenados, se ha convertido en un espacio abierto para los reclusos en el corredor de la muerte, permitiendo a muchos compartir sus historias antes de ser finalmente ejecutados. Al igual que el aislamiento en el corredor de la muerte en Japón y China, algo similar también está sucediendo en algunos lugares de la India. Larga espera en el corredor de la muerte. Aunque a la mayoría de los presos condenados a muerte en la India a menudo se les conmutan las penas por cadena perpetua, hay quienes siguen recibiendo la pena de muerte. Y tan pronto como se confirma su condena a muerte, estos presos suelen ser sometidos a un régimen penitenciario distinto. Para la mayoría de ellos, esto entra en vigor tan pronto como son condenados por primera vez. Pero aunque se supone que su ejecución se producirá poco después, algunos reclusos permanecen en el corredor de la muerte durante mucho tiempo. En 1983, el Tribunal Supremo consideró ilegal
que transcurriera un periodo de más de 2 años entre la condena a muerte de un recluso y su ejecución. Además, en 2014, se impuso un retraso de 14 días entre la notificación a los presos y el momento de la ejecución. Esto se hizo con el fin de permitir a los reclusos pasar tiempo con sus familiares durante las visitas. Sin embargo, aunque se impusieron estas leyes, todavía se produjeron algunas violaciones. Por ejemplo, en 2015, Yaqub Memon, un indio que financiaba el terrorismo, fue ahorcado pocas horas después de que el Tribunal Supremo rechazara su última petición de clemencia. Esto provocó muchas reacciones, ya que los críticos condenaron la rapidez de la ejecución. Al igual que la India, Zambia también ha adoptado este proceso de retraso en el corredor de la muerte. Según los informes, los reclusos condenados a muerte en Zambia suelen permanecer en el corredor de la muerte durante décadas debido a la reticencia del gobierno a firmar las órdenes de ejecución. Si bien la larga espera en el corredor de la muerte ha provocado muchas controversias, esta siguiente experiencia en el corredor de la muerte fue más criticada. Ejecución por fusilamiento. En 2022, Corea del Norte ejecutó públicamente a 3 adolescentes por fusilamiento, 2 por ver y distribuir películas surcoreanas y 1 por asesinar a su madrastra. Las autoridades describieron los delitos de los adolescentes como malvados y añadieron que cualquiera que sea culpable de dichos delitos no será perdonado y será condenado a la pena máxima, que en este caso es la muerte. Los testigos que estuvieron presentes en la ejecución la describieron como muy aterradora, y algunos señalaron que, aunque estas ejecuciones son poco frecuentes en Corea del Norte, no son desconocidas. Otros incluso afirmaron que las autoridades suelen utilizar estas ejecuciones para aterrorizar a la gente y que se comporte de la manera que ellos quieren. Al igual que Corea del Norte, Estados Unidos también ha registrado varios incidentes de ejecuciones por fusilamiento. Utah, en particular, es un estado de Estados Unidos conocido por ejecutar a reclusos por fusilamiento. Es uno de los 2 únicos estados que han llevado a cabo este método de ejecución, y el único que lo ha hecho después de que terminara la moratoria nacional sobre la pena capital de 1972 a 1976. Un ejemplo típico es la ejecución de Ronnie Lee Garner en 2010. Garner era un delincuente estadounidense que recibió la pena de muerte por matar a un hombre durante un intento de fuga de un juzgado en 1985. En octubre de 1984, Garner mató a Melvin John Otterstrom durante un robo, y mientras lo trasladaban a una audiencia judicial por el homicidio en abril de 1985, también disparó mortalmente al abogado Michael Bardell en un intento fallido de fuga. Durante la vista y el juicio, los abogados defensores presentaron pruebas de la problemática educación de Garner, pero se denegaron las apelaciones, junto con las solicitudes de conmutación de su pena de muerte. Garner fue finalmente ejecutado por un pelotón de fusilamiento por el estado de Utah en 2010. Mientras que los reclusos de Utah y Corea del Norte probablemente solo se enfrentaron a penas de muerte, los de Myanmar sufrieron un destino mucho más amargo antes de morir. Intensa tortura. Desde el golpe militar de Myanmar en 2021, el espacio cívico del país se ha restringido en gran medida, lo que ha provocado una opresión generalizada. Según los informes, miles de activistas, manifestantes y disidentes políticos han sido arrestados por cargos falsos como terrorismo, sedición e incitación. Y muchos incluso se han enfrentado a tribunales militares secretos, juicios injustos y castigos extremos, incluida la pena de muerte. Además de estas duras sentencias, también han surgido informes de tortura, atención médica inadecuada e incluso muertes bajo custodia, lo que ha llevado a muchos a preguntarse qué es lo que realmente están pasando los reclusos condenados a muerte en Myanmar. Solo en 2023, 34 presos políticos perdieron la vida en las cárceles de Myanmar. Según grupos de derechos humanos, 18 fueron asesinados dentro de los centros de detención, mientras que 16 murieron por falta de tratamiento médico. La tortura también se ha vuelto cada vez más común desde el golpe de Estado, y algunos prisioneros han sido asesinados durante los traslados entre centros bajo acusaciones de intentos de fuga. Un caso trágico es el del exrapero y cantante San Lin San, de 29 años. Después del golpe, dejó su carrera musical para unirse a las actividades contra el régimen y finalmente se convirtió en miembro de la Fuerza del Dragón Negro, un grupo rebelde acusado de matar a administradores locales nombrados por la Junta. San fue arrestado en septiembre de 2023 y, al mes siguiente, fue condenado a muerte y trasladado a una prisión en Pat Hain. Se dice que, mientras estaba detenido, San sufrió una grave afección médica causada por la tortura durante el interrogatorio. Y,
Según un amigo de la familia, necesitaba cirugía para tratar una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Sin embargo, a pesar del deterioro de su salud, a Hassan se le negó el acceso a la atención médica adecuada, lo que finalmente provocó su muerte. Mientras que los reclusos del corredor de la muerte de las prisiones de Myanmar son sometidos a graves torturas, los de Tailandia se enfrentan a un dolor más intenso. Inyecciones letales. En 2003, Tailandia pasó de los pelotones de fusilamiento a la inyección letal para los reclusos condenados a muerte, y desde entonces se han producido varios incidentes de ejecución de reclusos condenados a muerte mediante este método. En 2014, por ejemplo, Edgar Tamayo, ciudadano mexicano, fue ejecutado por matar a un agente de policía. El 31 de enero de 1994, Tamayo disparó a Gaddis en el exterior del club nocturno Topaz de Houston. El agente de policía había detenido a Tamayo por robar a otra persona. Según los informes, la víctima se había puesto en contacto con Gaddis después del robo y le había dicho que Tamayo y un cómplice eran los autores. Sin embargo, durante el arresto, Tamayo disparó a Gaddis 2 veces en la cabeza y una en el cuello. Sin embargo, después de su arresto, la policía no informó a Tamayo de que podía ponerse en contacto con el consulado mexicano. No obstante, 10 días antes de que comenzara el juicio, el gobierno mexicano fue notificado del caso e hizo llamamientos en favor de Tamayo. Pero, por desgracia para él, los llamamientos fueron rechazados. Tamayo fue finalmente ejecutado mediante inyección letal en Huntsville, Texas. Un caso similar es el de Theerasak Longji, un asesino tailandés condenado que fue ejecutado por el robo y asesinato de un chico de 17 años. Longji supuestamente apuñaló a su víctima 24 veces. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a muerte por inyección letal. Longji fue la primera persona ejecutada en Tailandia desde 2009 y la 7ª en ser ejecutada por inyección letal desde que Tailandia cambió la ejecución por fusilamiento. Mientras que los incidentes en el corredor de la muerte, como la inyección letal, suelen ocurrir dentro de los muros de la prisión, este siguiente incidente se llevó a cabo al aire libre. Ejecuciones públicas. En Arabia Saudí, los delitos como el tráfico de drogas o la disidencia política suelen castigarse con ejecuciones públicas. Hasta septiembre de este año, las autoridades saudíes habían ejecutado a más de 198 personas en lo que va de 2024, el mayor número de ejecuciones registrado en el país desde 1990. Se dice que, a pesar de las repetidas promesas de limitar el uso de la pena de muerte, las autoridades saudíes solo han aumentado las ejecuciones, sin respetar en ningún momento las normas internacionales sobre juicios justos. Un buen ejemplo es el caso de un alto dirigente del partido Jamaat-e-Islami, Mir Qasem Ali, que fue ejecutado públicamente por crímenes de guerra. Ali fue un importante empresario, pero fue condenado por presuntamente cometer crímenes de guerra durante la Guerra de Independencia de Bangladesh en 1971. Después de que se dictara la pena de muerte, el Tribunal Superior de Bangladesh desestimó la apelación de Mir Qasem, dejándole la opción de solicitar el indulto presidencial, un paso que se negó a dar. Después de que Ali decidiera no solicitar clemencia, las autoridades penitenciarias comenzaron a preparar su ejecución. Finalmente fue ahorcado por crímenes que supuestamente cometió hace años. Un caso similar es el del político y revolucionario iraquí Saddam Hussein, condenado por crímenes contra la humanidad. Saddam fue condenado por el Tribunal Especial iraquí por la masacre en la que murieron 148 chiítas iraquíes en la ciudad de Dujail en 1982. Después de ser condenado a muerte por un tribunal iraquí, Saddam pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento en lugar de ser ahorcado. Afirmó que esta última era la pena capital militar legal, citando su antiguo cargo de comandante en jefe del ejército iraquí. Sin embargo, el tribunal denegó esta petición. Y el 30 de diciembre de 2006, Saddam fue ejecutado en la horca. El gobierno iraquí publicó más tarde un vídeo oficial de su ejecución, en el que se ve cómo lo conducen al patíbulo y cómo le colocan la soga del verdugo sobre la cabeza. Mientras que Saddam Hussein y todos los demás reclusos mencionados hasta ahora han sido ejecutados solos. El siguiente escenario pinta algo completamente diferente. Ejecuciones en masa. En 1988, miles de presos políticos fueron ejecutados en secreto en Irán. Según los informes, la masacre, que comenzó el 19 de julio de 1988, se prolongó durante 5 meses y consistió en una serie de ejecuciones en masa de presos políticos iraníes. Estas ejecuciones, que tuvieron lugar en al menos 32 ciudades de todo el país, fueron supuestamente ordenadas por el Ayatolá Jomeini,
líder de la Revolución Islámica iraní, y llevadas a cabo por funcionarios iraníes. También se perpetraron sin ningún fundamento legislativo, ya que los juicios no se ocuparon de establecer la culpabilidad o inocencia de los acusados. Aunque se desconoce el número exacto de personas asesinadas, las organizaciones de derechos humanos han estimado que fueron asesinadas hasta 5.000 personas. Human Rights Watch estima que fueron asesinadas entre 2.800 y 30.000 personas, mientras que Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estiman que fueron asesinadas al menos 30.000 personas. En 2019, el gobierno de Arabia Saudí también anunció la ejecución masiva de 37 hombres en varias partes del país. Se informó de que al menos 33 de las 37 víctimas pertenecían a la minoría chiita del país y habían sido condenadas tras juicios injustos por diversos presuntos delitos, entre ellos delitos relacionados con protestas, espionaje y también terrorismo. Ahora bien, esta no fue la única vez que Arabia Saudí hizo esto. En 2016, 47 hombres también fueron ejecutados en el país por delitos de terrorismo. Y a finales de 2019, más de 100 personas ya habían sido ejecutadas públicamente. Al igual que las ejecuciones masivas han recibido una condena generalizada, este próximo incidente en el corredor de la muerte también ha sido criticado a nivel mundial. Ejecución por lapidación. La ejecución por lapidación es un hecho común en los países islámicos que están sujetos a las leyes de la Sharia. Conocido como el castigo hudud, este acto ocurre cuando un grupo organizado arroja piedras a un individuo condenado hasta que esa persona muere. Según algunas versiones de la ley de la Sharia, este método de ejecución se utiliza a menudo como castigo en casos de adulterio cometido por una persona casada. De manera similar, bajo el régimen talibán en Afganistán, las mujeres acusadas de adulterio son a menudo ejecutadas por lapidación, sin los procedimientos legales adecuados. A principios de este año, Haibatullah Akhundzada, el líder supremo de los talibanes, emitió un mensaje de audio en el que afirmaba que las mujeres serán azotadas y lapidadas hasta la muerte en público por sus delitos. Akhundzada reiteró la postura anterior del grupo sobre los azotes públicos y la lapidación de mujeres, y añadió que, aunque otras sociedades pueden considerarlo una violación de los derechos de la mujer, es una práctica que el grupo pretende seguir defendiendo. Aunque la ejecución por lapidación se realizaba principalmente a mujeres, este siguiente escenario del corredor de la muerte se llevó a cabo independientemente del género. Ejecuciones por guillotina. Antes de abolir la pena de muerte en 1981, Francia utilizaba la guillotina como método de ejecución, un método que se introdujo en 1792 y que se concibió como un método de ejecución humano y eficiente. Antes de la guillotina, las ejecuciones en Francia solían ser brutales e inconsistentes, e implicaban métodos como la horca, la hoguera o la rueda. Sin embargo, este método fue diseñado para proporcionar una muerte rápida e indolora para todos, independientemente de la clase social. Este dispositivo de ejecución tiene un alto marco de madera con una pesada hoja en ángulo suspendida en la parte superior. La cabeza del recluso condenado se coloca en una ranura de la base, y a continuación se suelta la hoja para que caiga rápidamente, cortando la cabeza en un instante. Un incidente famoso a este respecto fue el de Hamida Jandoubi, la última persona ejecutada de esta manera, en 1977. Jandoubi era un inmigrante tunecino que vivía en Marsella y en 1977 fue ejecutado por torturar y asesinar a su novia. Supuestamente, Jandoubi había matado a la mujer en venganza, después de que ella denunciara a las autoridades que él había intentado obligarla a prostituirse. Fue condenado a muerte en febrero de 1977 y ejecutado en la guillotina en septiembre de ese año. Al igual que la guillotina, en Arabia Saudí también se utilizaba un método similar. Decapitación de delincuentes. En Arabia Saudí, las decapitaciones públicas se suelen llevar a cabo por delitos de drogas. Según los informes, el aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí ha sido alarmante, lo que ha provocado la condena internacional. A finales de 2022, las autoridades saudíes ejecutaron a 12 personas en 10 días por delitos de drogas, entre las que se encontraban ciudadanos de países como Pakistán, Siria y Jordania. Muchas de estas personas fueron supuestamente condenadas a muerte en circunstancias controvertidas, como confesiones obtenidas mediante presuntas torturas. Y en algunos casos, ni siquiera se notificó a las familias de los acusados antes de su ejecución. En 2019, 5 cuerpos fueron crucificados después de ser decapitados. Se informó de que 5 hombres yemeníes fueron decapitados y crucificados en la ciudad de Jizan.
mientras que otro hombre saudí fue ejecutado en la ciudad de Abha, al suroeste del país. Las imágenes del lugar mostraban 5 cuerpos decapitados colgando de un poste horizontal con la cabeza envuelta en bolsas. Según los informes, la decapitación y crucifixión tuvieron lugar frente a la Universidad de Hisán, donde los estudiantes están realizando exámenes. Al igual que la decapitación de los reclusos, este próximo incidente en el corredor de la muerte también es particularmente impactante. Purga con cañón antiaéreo. Esta es una experiencia común en el corredor de la muerte en Corea del Norte. De hecho, en años anteriores se ha informado de que altos funcionarios de Corea del Norte han sido ejecutados utilizando este método. Según los informes, en 2016 se llevó a cabo una purga de altos funcionarios que se consideraban una amenaza para el liderazgo de Kim Jong-un. Algunos de ellos fueron Hwang Min, exministro de Agricultura, y Ri Yong-jin, alto funcionario del Ministerio de Educación. Estos 2 funcionarios fueron ejecutados con un cañón antiaéreo en una academia militar de Pyongyang en 2016. Según los informes, Hwang fue asesinado por hacer propuestas políticas que se consideraban una amenaza directa al liderazgo de Kim, y se dice que Ri fue ejecutado por quedarse dormido durante una reunión presidida por Kim Jong-un. Otro incidente como este ocurrió en 2015, cuando el jefe de defensa de Corea del Norte también fue ejecutado de la misma manera. El 30 de abril de 2015, Corea del Norte ejecutó a su jefe de defensa, Hyun Jong-chol, poniéndolo frente a un cañón antiaéreo en un campo de tiro. Hyun Jong-chol, que dirigía el ejército del aislado país, fue acusado de traición, entre otras cosas por desobedecer a Kim y quedarse dormido durante un acto en el que estaba presente el líder de Corea del Norte. Se informó de que Kim Jong-un había ordenado previamente la ejecución de 15 altos cargos antes que Hyun Jong-chol, como castigo por desafiar su autoridad. Aunque muchos de estos incidentes en el corredor de la muerte fueron obra de las autoridades, también se ha informado de que los reclusos muestran comportamientos inesperados mientras están en el corredor de la muerte. Comportamiento inusual. Se ha informado de que los reclusos suelen hacer peticiones inusuales antes de su ejecución, por ejemplo, pedir una última comida. Uno de los ejemplos más famosos es el de Thomas Grasso, que fue ejecutado en 1995. Grasso supuestamente pidió una última comida que consistía en 2 docenas de mejillones al vapor, una hamburguesa doble con queso de Burger King y una porción de tarta de calabaza con nata montada. Sin embargo, debido a la incapacidad de la prisión para proporcionar los ingredientes necesarios, no se sirvió ninguno de los alimentos solicitados. Además de las inusuales peticiones de comida, algunos reclusos también hacen declaraciones finales extrañas o memorables, mientras que otros aprovechan sus últimos momentos para afirmar su inocencia o para expresar amor y afecto por sus familias. Hay informes de que algunos condenados a muerte crean arte o escriben cartas en los días previos a su ejecución, y algunas de ellas pueden incluir poesía o pinturas. Además de intentar crear vínculos estrechos, los reclusos también hacen peticiones extrañas. Por ejemplo, algunos han pedido ver a familiares concretos, recibir objetos particulares o incluso que les traigan sus mascotas. También hay informes de maniobras legales de última hora en las que los reclusos intentan retrasar su ejecución mediante argumentos legales inusuales. Muchos de estos incidentes en el corredor de la muerte han provocado muchas controversias y críticas, especialmente en casos que involucraban asesinatos horribles. Aunque algunas de estas ejecuciones han sido abolidas, otras siguen existiendo hasta el día de hoy. ¿Qué opinas de estas diferentes experiencias en el corredor de la muerte? Házmelo saber en la sección de comentarios. Y si quieres ver más vídeos como este, asegúrate de hacer clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.